a tener en primer término al doctor Miguel Ángel Rodríguez, y en segundo, quien es profesor investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es además doctor en Derecho, especializado en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Eh, Sin más, Miguel Ángel, me gustaría cederte la palabra. Él nos propuso el título de su participación se llama Tensión entre populismo y democracia constitucional. Eh, Adelante, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias por su amable presentación. Agradezco la invitación, antes de comenzar, la invitación que muy amablemente nos formuló el doctor Israel Covarrubias. Mi agradecimiento es como a la Universidad de Querétaro y a las instituciones convocantes, al cuerpo académico en específico. Agradezco también la amable presentación que se acaba de hacer de mi persona, a quien modera esta mesa, que también ha estado de moderador en días pasados. También quiero agradecer a todas y todos los que en este momento nos escuchan por Facebook, por YouTube. Y quiero dar un saludo muy especial al doctor Javier Rascado, que también va a estar presente en esta mesa. Me parece, pues en realidad quiero decir, he escuchado algunos momentos de diversas exposiciones y me ha parecido que ha sido todo un éxito este coloquio internacional. Por lo tanto, felicito a quienes tuvieron la idea de organizarlo y el arrojo de organizarlo. Además, saludo a las demás personas que están aquí presentes en la mesa. Bueno, a mí me parece que este tema es realmente de mucha actualidad y es un tema que ha acaparado la atención de los estudiosos de los fenómenos políticos y sociales, a quienes les interesa saber por qué ha tenido éxito el populismo, cómo funciona el populismo, si es un factor correctivo de la democracia o no, cuáles son sus relaciones con el constitucionalismo, entre otros temas. Y es de interés general porque este fenómeno se presenta en países que tienen tanto gobiernos de izquierda como de derecha. Lo vimos en la administración pasada en los Estados Unidos de América, en Donald Trump, pero también lo vemos en países como Venezuela, con una tendencia marcadamente de izquierda. Entonces es un fenómeno que no se circunscribe como en una época se pudo pensar en determinados países que tenían un gobierno más bien de izquierda. No, también se ubica en gobiernos de derecha. Y entre los gobiernos de izquierda y derecha hay, que son populistas, hay elementos en común. Doy un ejemplo y que me parece que es determinante para poder conceptualizar lo que es el populismo. Y me refiero al discurso, ¿sí? A un discurso performativo que se pretende que tenga efectos sobre la realidad. Ya más adelante de mi exposición daré algunos ejemplos de ese discurso performativo. Entonces hay ciertos elementos en común. Me parece que básicamente tendría que ver con este elemento. Ver el populismo como un conjunto de prácticas políticas discursivas, ¿verdad? Lo que se forma, se construye discursivamente los dos polos antagonistas, el pueblo dividido por una frontera frente al orden establecido. Entonces, la primera cuestión que quiero que quede clara es el que se presenta tanto en países que tienen gobiernos
que tienen a la izquierda como a la derecha, y un elemento en común sería el discurso. Bueno, pero yo sostendría la hipótesis de que, y precisamente por eso titulé esta ponencia como tensión entre populismo y democracia constitucional, de que como el líder pretende tener movilizado al pueblo, pues se va a producir una consecuencia que sería, por una parte, el poder del pueblo movilizado y por la otra, el poder institucionalizado del pueblo. Y van a estar en constante tensión, y de ahí, en cada contexto histórico, se van a producir consecuencias diferentes. Por su propia naturaleza, el populismo pone en cuestión al orden establecido. Entonces se va a producir esa constante tensión. Bueno, esto sería a manera de introducción, y con ello trataría de fijar los alcances y límites de mi ponencia. Perdón que ando un poco afónico. Entonces, ¿qué es lo que considero que se debe hacer para ver qué sucede con esa tensión entre populismo y democracia constitucional? Bueno, yo creo que el meollo del asunto sería de cómo conceptualizamos al populismo. Dependiendo de la forma en que lo conceptualicemos, nos va a llevar a unas u otras consecuencias con respecto a la democracia constitucional. Digo lo anterior porque ha habido muchas definiciones de populismo. Vemos libros y libros que hablan sobre populismo, y en este congreso creo que todos los participantes al inicio de su ponencia fijaron su concepción acerca de lo que entienden por populismo, cuál es su contenido, cuáles son sus alcances y límites. Entonces, para poder yo determinar, o bueno, al menos plantear a manera de hipótesis cuáles creo que son las consecuencias de esa tensión entre populismo y democracia constitucional, creo que lo primero que siempre hago en mis trabajos es tratar de conceptualizar los términos que voy a emplear durante todo el trabajo, y que creo que es lo correcto que se debe hacer metodológicamente en una investigación. Entonces, pues advierto que hay posturas, como decía ayer una compañera que lo escuché en unos momentos, una doctora Grecia, que hay posturas peyorativas y hay otras apologistas. Y ciertamente hay gente que de plano, que es ahorita una de las concepciones que prevalece en una buena parte de nuestro ambiente de México, de ver al populismo como algo peyorativo, o sea, darle un sentido peyorativo, como demagogia, engaño, etcétera, etcétera. Se emplean muchos adjetivos para calificarlo, y eso sería en un sentido peyorativo, porque se centra la atención en los resultados que han tenido las gestiones de ciertos gobiernos en determinados países. Pero hay otras concepciones que serían apologistas de este fenómeno, y de tal manera lo definen de diferente manera. A mí me parece que habría que determinar, para proceder metodológicamente, habría que determinar cuál es el campo en el que hay que ubicar este fenómeno del populismo. Seguir una estrategia para su definición. Por ejemplo, por decir algo, Kurt Weiland sigue una estrategia
que toma de Giovanni Sartori para el análisis de conceptos, una guía para el análisis de conceptos. Y pues ahí podemos ver que hay corrientes que consideran que las raíces del populismo habría que tomar elementos económicos, políticos, sociales, y eso le va a llevar a determinadas consecuencias en su definición. Ahí ubicamos teorías de los años 70, la teoría de la modernización, que fue impulsada por la CEPAL, en la que se consideraba que los países subdesarrollados debían, para superarse, debían alcanzar, para alcanzar un nivel de desarrollo más avanzado, debían seguir el modelo de la industrialización, etcétera, etcétera. Y luego viene la respuesta en la teoría de la dependencia, ver los estados periféricos y el centro, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo ven como una etapa de desarrollo, el populismo. Sin embargo, el sustento que tiene todo mi trabajo sería ubicarlo al populismo dentro del dominio de la política. Dentro del dominio de la política, pues en las últimas 2 décadas de los años del siglo pasado, se le considera autonomía, se le considera autonomía, y por lo tanto habría que definir al populismo de otra manera. Pero bueno, quiero sistematizarlo. Quienes le dan un enfoque economicista al populismo se centrarían en los resultados de la gestión pública y medirían si hubo excesos de la administración con tal de cooptar ciertas clientelas, etcétera, etcétera, y verían los resultados en cuestión de inflación, en cuestión de empleo, etcétera, etcétera. Otras corrientes sociológicas pues lo verían a manera de movimiento, un movimiento donde hay una articulación de clases sociales, etcétera, etcétera. Pero en el terreno de la política, que es en el que quiero yo ubicarlo y de ahí desarrollar la ponencia, pues lo veríamos más que nada como una manera de hacer política, así lo considero yo, donde se combina, donde se toman en cuenta no exclusivamente lo que es el estilo, la estrategia. Si lo consideramos como una manera de hacer política, entonces no exclusivamente van a estar en gobiernos ubicados dentro de la izquierda, sino que también se va a ubicar dentro de gobiernos ubicados en la derecha. ¿Sí? Entonces, yo lo ubico como una manera de hacer política, entonces lo ubico dentro del dominio de la política. Entonces, el primer elemento, ubicarlo dentro del dominio de la política y, a mi juicio, sería como una manera de hacer política. Ahora, se toman en cuenta otros elementos para su definición, como es pueblo. Sabemos pues que se han dado muchas definiciones de lo que es pueblo. Hay quien lo toma pueblo como todo. Por ejemplo, Giovanni Sartori da 6 conceptos de pueblo, dice como todo, como una pluralidad aproximada a los más, como, o hasta en un sentido peyorativo, populacho, etcétera, etcétera, o en un todo orgánico, o hasta verlo también desde un punto de vista, vamos a decir, inclinado al electoral, si es mayoría absoluta, etcétera, etcétera. Entonces se le puede tomar de diferentes formas, pero ojo, en el populismo, hablar de pueblo es una construcción discursiva. Eso es lo interesante, por eso digo que lo que va a identificar tanto a los gobiernos de izquierda como de derecha, populistas, es el discurso, porque en ambos la construcción, el concepto de pueblo es una construcción discursiva. ¿Sí? Eso es lo que me parece interesante. Y ayer hubo ponencias en las que hablaron, también me tocó escuchar un rato que estuve presente, lo de liderazgo. Kurt Weiland habla de un liderazgo personalista, ayer un ponente habló de un liderazgo carismático,
no me quiero centrar yo tanto en esa cuestión, pero lo que sí quiero decir es que el líder, para llegar al poder o ya estando para mantenerlo, se basa en el poder del pueblo, ¿sí? El poder del pueblo, y mantiene una comunicación directa en todo momento con el pueblo, no la pierde. Por eso, digamos, por eso yo veo en las mañaneras que el presidente de la República Mexicana trata de mantener el contacto directo siempre con el pueblo, pues viaja en aviones eh, donde viajamos pues las demás personas que no estamos ahorita oficialmente en alguna institución, etcétera. Entonces mantiene el contacto con ese pueblo. Entonces yo definiría, y precisamente en un artículo que envié para la dictaminación y en su caso la publicación en una revista de esta universidad, de que es una manera de hacer política para alcanzar el poder, mantenerlo, inclusive incrementarlo, eh, y esa manera de hacer política es por parte de un líder que utiliza un discurso performativo que tiene efectos sobre la realidad y que divide al pueblo en dos. O sea que está presente otro factor que es el del antagonismo, ¿no? Divide al pueblo en dos, una frontera a la que se refería Loclo en sus obras, entre el pueblo y los otros, los enemigos, los villanos, etcétera, que hace necesario que se mantenga esa comunicación entre el líder y el pueblo, el líder que pretende mantener movilizado al pueblo para sostener el apoyo y la legitimidad de su gobierno. Y precisamente ahí es donde se va a provocar la tensión. Se va a provocar la tensión porque el constitucionalismo precisamente pretende mantener, eh, pues se trata de límites, se trata de que ese poder se ejerza con límites y bajo el respeto a los derechos humanos principalmente. Entonces, así conceptualizo yo a, a lo que se refiere al populismo. Hay datos interesantes en la cuestión, sobre todo discursiva. En ese discurso, es un discurso, como dijimos, performativo. Y aquí el fenómeno interesante es que ese pueblo que se encuentra en el populismo es creado discursivamente, al igual que, vamos a decir, que el orden establecido, o sea, obviamente existe sociológicamente, pero no se refiere el discurso al ente sociológico, sino al ente creado discursivamente. Entonces, pues yo creo que con esto se construye la definición, una forma de hacer política en el que el líder se apoya en el poder del pueblo para llegar al poder, acrecentarlo, mantiene el contacto directo. El discurso sobre todo se enfoca es un género de discurso que sería, como diría una autora argentina, Casullo, sería un discurso performativo, pero un género de discurso, un mito, el mito populista. En ese mito populista encontramos diversos elementos. Por una parte, sería el villano, el que le ha causado un mal al pueblo, que en los diferentes discursos populistas en los diferentes países toma diferentes nombres. Algunos decían que el imperialismo yanqui, ahora se toma el neoliberalismo. En su momento nuestro presidente habló, cuando todavía no era presidente, hablaba de la mafia del poder. Ese era el enemigo. Pero por otra parte, entonces define quién es pueblo, pero también define quién es el villano. Y hay un tercer elemento que obviamente es el líder que se encuentra presente en este mito. Entonces aquí está el líder, pero quiero aclarar a mi juicio que se reparten
vamos a decir, el héroe de este mito es el pueblo. También se encuentra el líder, ¿verdad? Entonces, el líder que va a decir que es alguien del pueblo, alguien que se encuentra en comunicación, pero surgido del pueblo. Entonces, así se construye este mito populista y eso me parece muy importante. Entonces, yo parto de esa definición porque dependiendo de esa definición van a ser las consecuencias que se produzcan en el constitucionalismo. En el constitucionalismo, diríamos para todas las personas que están escuchando, como repaso, aunque sé que ya lo sabe casi todo el público que lo está escuchando, pero de todos modos aclarar sobre lo que entendemos, o al menos lo que yo entiendo por constitucionalismo, porque también se han dado diferentes definiciones y hay diferentes corrientes para definirlo. Yo entiendo en el constitucionalismo que el constitucionalismo se refiere a un movimiento histórico que se ha ido dando a través del tiempo, cuya finalidad es limitar al poder para evitar sus abusos, hacer realidad el gobierno de leyes que se discute desde los griegos. Aristóteles hablaba que ese gobierno de leyes era un gobierno de razón sin pasión. ¿Sí? Entonces se trata de hacer realidad ese gobierno y tiene sus mecanismos como la división bueno, primero el gobierno limitado. Esto nos viene pues desde hace siglos. Por ejemplo, en Estados Unidos, del gobierno limitado. Ahí en Estados Unidos no me refiero únicamente a la Constitución norteamericana, me estoy refiriendo desde la Declaración de Virginia. Ojo. O sea, las bases del constitucionalismo moderno en los Estados Unidos de América y bueno, en general podemos decir la Declaración de Virginia, que es antes de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y obviamente después entra la Constitución norteamericana, la Constitución francesa, etcétera. Y claro, hay los antecedentes ingleses. Y en el medievo, que se hablaba del rey investido con la voluntad, vamos a decir, con un límite que también tenía, que después en Estados Unidos pasa como un gobierno limitado. ¿Y qué hace el constitucionalismo? El constitucionalismo lo que hace es que emplea varias técnicas para distribuir el poder. Una técnica para distribuir el poder, pues es lo que conocemos tradicionalmente como la división de poderes, que yo más bien hablaría del poder dividido entre diversos órganos. Hay quien hace la diferencia entre división de poderes y separación de poderes. Yo hablaría del poder dividido entre diversos órganos, pero comúnmente se le llama división de poderes. Obviamente que en el constitucionalismo hay, vamos a decir, diferentes grados. Pudiéramos decir que hay un continuum, así como lo fija Nino, o lo Santiago Nino, en el que señala que en ese continuo va desde el rule of law, o sea, que tendría que ver con el gobierno limitado, y va aumentando en ese continuo de nivel hasta constituirse en un constitucionalismo robusto. ¿Cuáles serían esos elementos que se van agregando para considerarlo como un constitucionalismo robusto? Bueno, pues se van agregando diversos elementos. Uno sería la división de poderes, otro sería, vamos a decir, la rigidez constitucional, un procedimiento más dificultado de reforma para conservar los elementos, vamos a decir, valiosos dentro de una constitución, como los derechos humanos, de ahí viene lo de la esfera del indecidible. Otro elemento sería la limitación que imponen las constituciones a las leyes, como el principio de retroactividad, como el principio de taxatividad, etcétera, etcétera. Obviamente, los derechos humanos. Los derechos humanos los menciono porque, por ejemplo, en la Constitución, en sus inicios, pues no se encuentra esa declaración de derechos. En la Constitución de 1824 mexicana no hay un capítulo de derechos.
Hay algunos artículos dispersos a manera de garantías, sobre todo en lo que se refiere al procedimiento penal. Pero bueno, la inclusión de los derechos. ¿Qué más? El control de constitucionalidad, el control de regularidad constitucional. Eh, eh, Obviamente juega un papel muy importante ahí la independencia judicial. ¿Sí? Entonces, con esto se va construyendo un constitucionalismo robusto. Ya no nada más verlo como gobierno limitado a las leyes, sino que al interior de la propia constitución se van creando una serie de técnicas de distribución del poder, pero también de su control. Y esto no es nada más ver a la constitución como técnica de distribución del poder, sino también verlo como una técnica de la libertad, que esta discusión es muy interesante dentro de la teoría de la Constitución. Hay que verlo también como una técnica de la libertad. Entonces, así se va construyendo todo este movimiento histórico que es el constitucionalismo, que después de las guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, tiene que retomarse este aspecto constitucional, el aspecto de rigidez constitucional. Como lo explica eh, muy atinadamente, pues diversos constitucionalistas de los más famosos, ¿verdad? Hemos encontrado politólogos como Norberto Bobbio, etcétera, etcétera. Entonces, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, viene este fortalecimiento de lo que consideramos como rigidez constitucional. Y nada más que habría que cuidar esa esfera del indecidible. Y por eso es que se considera, o hay quienes consideran, a partir de ese momento, de esa esfera de lo indecidible, considera la Constitución como una convención en la que hay que ponerse de acuerdo de cuál es esa esfera de lo indecidible, que sería propiamente los derechos humanos, y viene el auge del control de constitucionalidad y la concepción de un Estado legal hacia un Estado constitucional. ¿Sí? Entonces, están por una parte el constitucionalismo y habría que agregarle ese elemento la democracia para hablar propiamente de una democracia constitucional. Cuando hablamos de democracia constitucional, me estoy refiriendo básicamente a una forma de democracia, porque la democracia suponemos, partiendo de su concepción básica, vamos a decir, de que el poder lo tiene el pueblo, sí, pero en una democracia constitucional el poder lo tiene el pueblo, pero hay límites que están fijados en la Constitución, hay límites que están fijados en la Constitución. Entonces, ya conceptualizados estos dos elementos de populismo y constitucionalismo, vemos que se encuentran en tensión. Se encuentran en tensión porque, como lo dije inicialmente, en el populismo, dentro de sus entrañas, eh, pues surge el cuestionamiento a, vamos a decir, al orden establecido, que está fijado por la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a pasar muchas cuestiones que se ponen en tensión y habría que analizar. No puedo dar yo una respuesta global, no puedo dar una respuesta global. Tendría que analizarse contexto histórico por contexto histórico para ver cuál es el resultado de esa tensión. Eh, Habría que analizar en su momento el cardenismo, habría que analizar los años 70, Luis Echeverría, etcétera, etcétera, y habría que analizar cuál es el resultado después de que termine el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador. Habría que analizar cuál es el resultado, dar una respuesta global, así como definir la democracia de una vez y para siempre. Yo creo que no es posible. Por ejemplo, en democracia yo hablaría de modelos de democracia, como David Hale, en su libro que habla de modelos de democracia. Eh,
Chantal Mouffe, que también habla que habría que ver la democracia, pero de acuerdo a cada contexto histórico. Tiene un artículo muy interesante que toma elementos de Wittgenstein en el sentido de, de que habría que ver los contextos, habría que ver también el uso que se le da, por ejemplo, en la cuestión del lenguaje, los usos que se le dan en determinado contexto histórico. O sea, podemos sacar elementos que pudiera haber en común, pero ya la tensión y el resultado de la misma habría que ver cada contexto histórico. Entonces, ya me encamino al término de la ponencia para no quitarle tiempo a mi compañero, aunque sé que no vino otro compañero y nos dieron un poquito más de tiempo, lo estoy aprovechando. Y yo diría que en general, pero habría que ver cada contexto histórico. Si en abstracto pudiéramos decir que si el líder ya en el poder, el gobernante, en determinado momento se inclina al voluntarismo, sin meterme en terrenos filosóficos de lo que es el voluntarismo, sino verlo eh, como esa voluntad que en determinado momento considera que va a cambiar el curso de la historia, etcétera, etcétera. Si en determinado momento esa voluntad no reconoce los elementos del constitucionalismo, no reconoce la democracia como se concibe actualmente, una democracia pluralista, pues en determinado momento se va a poner en tensión y pudiera socavar los elementos constitutivos a los que me he referido del constitucionalismo. Pudiera haber violaciones de los derechos humanos como ha acontecido en diversos países y lo analizo ahí en un artículo que, que repito, envié para su dictaminación y que después tendrán oportunidad de leerlo. Pudiera socavar los elementos del constitucionalismo si no se respeta, eh, por ejemplo, la división de poderes. ¿Qué es lo que han hecho algunos gobernantes populistas ya cuando están en el poder? Pues han tratado de que se expida una constitución o reformar la constitución para acomodarla de acuerdo a sus intereses. Acomodarla de acuerdo a sus intereses y lo que se ha visto, sobre todo en Latinoamérica, son en las reelecciones que vienen a fortalecer el hiperpresidencialismo y pues como somos seres humanos, pues a mi juicio algunos han tendido, ya analizando caso concreto por caso concreto, me quiero centrar exclusivamente en el caso de México, pues se ha tendido a abusar del poder. Se ha visto debilitado los otros dos poderes, ha sido una tendencia en los populismos que ha habido en México, a debilitar los poderes y con ello, pues se debilita las bases del constitucionalismo. El sistema representativo, el problema es que hay una crisis del sistema representativo, pero creo que ya cuando hablemos ya en las preguntas, pues ahí nos podremos referir más ampliamente al mismo. Entonces, en conclusión, yo creo que están en una permanente tensión, obviamente por la carga genética que cada una tiene, por una parte el constitucionalismo en el que se trata de crear un orden y por otra parte el populismo que cuestiona ese orden. Entonces es una terminante cuestión, una constante tensión que hay entre ambos, pero finalmente, bueno, pues se encuentran dentro del ámbito de la política, hay un sistema político y precisamente en el sistema político siempre hay una lucha de contrarios, hay el antagonismo, entonces en, el, en esa tensión van a estar presentes constantemente precisamente lo que se refiere al, a la democracia constitucional y al populismo. Entonces yo concluiría con lo que dije al principio, que finalmente se reduce a esa antítesis, eh, me atrevo a decir, en ese poder del pueblo movilizado y en ese poder institucionalizado del pueblo. Pero no se descarta, y así ha sucedido en la realidad, y por eso
el sentido peyorativo del populismo, que en la realidad en muchas de las ocasiones eh, se ha convertido en un problema para la democracia constitucional, sobre todo porque el líder eh, pues ha tendido a abusar del poder. Se cae en ese voluntarismo y se viene un debilitamiento de la división de poderes. Y yo como ex magistrado, que fui 15 años, diría que en la invasión de las facultades del Poder Judicial, en el ámbito, en la esfera de su competencia, eso a mí me parece fundamental, se ha tendido a abusar. Entonces, yo creo que quedaría muy clara mi posición, en el sentido que hay esa tensión, lo traduzco a esa fórmula que vi, ¿no? Que puede parecer muy simplista, pero que cobra una magnitud cuando analizamos cada contexto histórico, a ver cómo se ponen en tensión y que algunas desbordan al constitucionalismo y de plano pueden borrar lo que sería la constitución e irse a un extremo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que no se puede generalizar y habría que ver cada contexto histórico. Entonces, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. Has hecho una presentación muy puntual, ¿no? Que te agradezco mucho. Ya no pude comentarlo, pero bueno, tú lo comentaste. El doctor Miguel Ángel participa con un artículo justo que se llama así, Tensión entre populismo y democracia constitucional, en el número 2 de la revista Estancias de la Facultad de Derecho, justo de la UAC, que próximamente ya la tendremos en línea y en papel. Creo yo que hay muchas cosas, abre el apetito, para decirlo amablemente, ¿no? Lo que Miguel Ángel está planteando acá, sobre todo con relación al vocablo pueblo y su relación con la historia del constitucionalismo moderno, por un lado, pero también esta dimensión performativa que tienen los textos constitucionales y vinculados con el performance propiamente dicho del fenómeno del populismo y el uso performativo justo del pueblo, que al final, Miguel Ángel, ahora escuchándote, me hiciste recordar a John Austin, ¿no? Precisamente, ¿no? Decir algo siempre es hacer algo, ¿no? Y ese hacer algo, creo yo que tú lo detectas muy bien en los efectos que producen las tensiones constitucionales entre poder movilizado y poder institucionalizado, que en la sesión de preguntas, respuestas, me gustaría hacer algunas preguntas al respecto. Y por otro lado, rápidamente, es interesante la manera en cómo nace el concepto de pueblo, sí, y creo que me parece muy relevante la manera en cómo lo coloca ahora Miguel Ángel en su discusión, porque Margaret Canavan, una de las estudiosas más relevantes que recientemente falleció, sobre populismo y sobre la categoría de pueblo en campo de teoría política, decía hace ya varios lustros que había una paradoja porque los estudiosos sobre el populismo en realidad nunca habían trabajado el concepto de pueblo, ¿no? O sea, como que la noción de pueblo iba por otro lado, ¿no? O sea, al final no, parten de la presuposición de que hablar de populismo es hablar del pueblo, y creo yo que al final no es tan evidente esa presuposición. Y sobre todo, para ahondar en la discusión, precisamente como lo señaló Miguel Ángel, desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos, va a aparecer ya el interés por el vocablo desde un punto de vista constitucional, y también yo me adelantaría, Miguel Ángel, por ejemplo, en las Bill of Rights americanas, ¿no? Después de la Constitución aparecen ya las funciones sociales, ¿no? Que le otorga
la garantía constitucional al pueblo, ¿no? El derecho a portar armas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya hay un uso, digamos, un reconocimiento real, ¿no? Sociológico de lo que es el pueblo. Pero también hacia atrás, todo el debate de la sucesión real en Inglaterra en 1680, que es justo donde aparece quizá por vez primera el vocablo y el uso justo del pueblo en el debate en torno a la, digamos, sobre la continuidad o no del reconocimiento de la soberanía de origen divino, y es el debate de la sucesión real, precisamente en Inglaterra en aquel entonces, ¿no? Que justo tendrá que ver incluso con los primeros, quizá los primeros partidos políticos, ¿no? Que los Tories y los Whigs, que justo a los Whigs en ese contexto de la sucesión real van a ser de algún modo definidos como populistas, ¿no? Es decir, hay una cosa muy importante históricamente de entre las tensiones, pero también ya de ahí a lo que tú estabas ahora refiriendo. Muy bien, Miguel Ángel, repito, yo te haré algunas preguntas en un momento, pero ahora quisiera darle la palabra al doctor Javier Rascado, quien es profesor investigador en la Facultad de Derecho de la UAC, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor del libro El Poder Ejecutivo en la Reforma del Estado y coautor de los libros Pensar el Derecho y Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos, estudios interdisciplinarios. Y recientemente coordinó junto con Gerardo Servín el libro 500 años del municipio. Su presentación la tituló Populismo versus Estado Constitucional, los riesgos que se enfrentan. Adelante, Javier. ¿Qué tal, Israel? Buenos días y gracias a todas y todos los que están en este coloquio. Y antes que nada, Israel, felicitarte por la excelente organización y la calidad y el contenido que ha tenido, ¿no? Porque sobre todo creo que lo que debemos de aplaudir es la oportunidad del tema. Si bien, como bien lo decía mi colega Miguel Ángel, no es un tema reciente y sin duda es uno de los temas que se ha abordado desde hace ya décadas. También es cierto que hoy por hoy, no solamente en el ámbito de México, sino en todas las latitudes, estamos viendo gobiernos populistas que están cada vez creciendo, fortaleciéndose más, y pareciera ser que es un fenómeno que se está extendiendo en todos los países. Por ello creo que es sumamente importante el poder analizarlo en este momento. Y bueno, pues yo desde mi visión como constitucionalista, pues justamente revisarlo desde estos riesgos o desde esta realidad que se va a enfrentar o que enfrenta hoy, diría, el Estado constitucional. Y la verdad es que Miguel Ángel abordó muchos temas y definió distintas cuestiones de populismo y de teoría constitucional, por lo cual yo trataré de ir bordeando, en su caso a lo mejor poder ampliar algunas ideas, pero lo cierto es que ya trataré de no retomar o estar por aquellos, estar nuevamente en esos puntos. Y coincido con él, evidentemente desde la visión del investigador, pues lo primero que tenemos que hacer es construir un marco teórico y un marco conceptual desde el cual nosotros nos vamos a dirigir y desde donde estamos haciendo finalmente nuestro análisis. Y yo concretamente, lo primero que quisiera sería partir desde este cambio paradigmático que se da de las monarquías absolutistas a concretamente la construcción, primero del Estado moderno y posteriormente al llamado Estado de Derecho. Tenemos que saber que prácticamente desde la caída del Imperio Romano de Occidente y prácticamente durante 10 siglos hasta el surgimiento del Renacimiento, pues la consolidación del poder, este poder fáctico, que se entiende como la imposición de la voluntad de uno sobre otro u otros, pues recordamos que tenía en principio una justificación descendente, es decir, de orden divino, desde la cual se ejercía este control de la sociedad. Pero era un control y un poder absolutista, porque el monarca era el origen de toda jurisdicción, el monarca era el origen de toda la construcción legal, de todas las potestades y facultades dentro del ámbito del control de una comunidad. Es más, el monarca disponía de propiedades y de personas.
Esto evidentemente también un poco arropado por el pensamiento del cristianismo, que finalmente es el que tiene influencia sobre todo este periodo. Y justamente el surgimiento del movimiento cultural que se encasilla como el Renacimiento, pues tiene en el fondo una parte fundamental, que es el llamado surgimiento del humanismo. Sabemos que si bien el Renacimiento surge como este movimiento cultural, patrocinado por los Medici, en el cual se hace una exaltación de la cultura, pues creo que finalmente, como les decía, subyace este rompimiento paradigmático en el que se le considera ahora a las personas como el origen de todas las cosas. Y por ejemplo, en el ámbito artístico, pues esto se puede encontrar de manera sencilla, ¿no? La exaltación del cuerpo humano, la luminosidad en los colores, es decir, todo esto que enaltece el cuerpo. Pero esto también lo podemos llevar al pensamiento, por ejemplo, de carácter filosófico, de Descartes, el nacimiento de la filosofía moderna, cogito ergo sum, pienso luego existo, es decir, toda esta idea en que las personas le arrebatan este poder divino y ahora todo el discurso se centra desde la humanidad, por eso se le llama el humanismo, ¿no? Pudiéramos hablar también, por ejemplo, del pensamiento de Maquiavelo, que propiamente institucionaliza el estudio del poder, pero hay otros movimientos que a mí me interesan más, justamente para transitar a lo que se va a consolidar como el Estado moderno y posteriormente el Estado de Derecho. Creo que uno de los referentes obligados que debemos de tocar es el pensamiento del liberalismo político de John Locke. John Locke, pues en principio establece que todas las personas, por el simple hecho de serlo, tienen atribuidas prerrogativas que son oponibles a este poder absolutista. Incluso la primera Bill of Rights se da en Inglaterra, a diferencia de lo que se piensa comúnmente, que es en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa. Y pues esta idea trastoca ya o rompe ese absolutismo que se entendía dentro del poder. Hay otro movimiento también sumamente importante, el del contractualismo, que también se deriva del pensamiento de John Locke, pero concretamente lo identificamos tanto en el Leviatán con Thomas Hobbes, como en el llamado contrato social con Juan Jacobo Rousseau. Y aquí se retoma esta idea de construir un ente superior a todas las personas, que genere un control, es decir, que establezca pautas de conducta y además pues, que sancione a quien transgreda el orden establecido. Y finalmente la teoría ya clásica también en el espíritu de las leyes de Montesquieu, de la división de poderes, esta idea de que el poder depositándose en una sola persona o corporación se desvirtúa. Por lo tanto, él propone, hay que dividirlo en su ejercicio en funciones a fin de que se controle o se limite ese poder. Pues bien, todas estas ideas que se dan dentro del iluminismo, pues finalmente se materializan en dos grandes movimientos libertarios que nosotros identificamos claramente, que es la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Podemos decir que ese es el corte de caja, es el surgimiento de un nuevo paradigma, una nueva concepción del Estado, ¿no? Una nueva idea de conformación. Y bueno, creo que desde ahí nosotros tenemos ya finalmente un punto de partida. Sabemos cuáles son las grandes ideas que justifican esta nueva construcción del Estado. Sabemos que la soberanía, en su concepción interna como origen del pueblo, como el origen del poder radicado dentro del pueblo, y en este contenido externo, que es la capacidad de autodeterminación y de limitación de los propios pueblos, ¿no? Entendemos finalmente al Estado. También el concepto de ciudadanía, como esta ampliación de la participación en la toma de decisiones políticas, que hay que verlo con cuidado, ¿no? Pensamos en la Primera República Francesa, pues quiénes eran ciudadanos, de entrada nada más eran los hombres, también los que tenían un determinado ingreso económico, es decir, también hay una limitación, pero evidentemente es un concepto que se construye y finalmente se va ampliando en cuanto a su definición. La representación que debe de existir en esta delegación de la voluntad de las personas para que se ejerza el poder. Y finalmente, lo que mencionábamos de la división de poderes. Y bueno, si bien aquí surge, podemos decir propiamente el Estado moderno, pues también surge el constitucionalismo moderno, porque todas estas grandes ideas
se traducen o se plasman en un gran pacto, y este pacto de carácter político con contenido jurídico, cultural, social, económico, es lo que denominamos nosotros la Constitución. Por eso decimos también todo esto, todas estas ideas se plasman o se enmarcan este concepto, esta construcción del Estado. Y podemos mencionar que también ahí surge propiamente la idea del Estado moderno, perdón, del Estado de Derecho, que es un poco en lo que yo me quiero centrar en esta primera parte para poder concluir justamente en el tema de las democracias constitucionales y cómo están en riesgo ante esta idea del populismo. Y por eso primero el Estado de Derecho, a mí me gustaría extraer estas ideas principales, los elementos esenciales que son los que finalmente le dan identidad. Y la verdad es que tampoco hay tanta claridad en cuanto surge el concepto de Estado de Derecho, por eso no me detendré en esa parte, sino más bien hablar de su contenido y de sus características. Y pues bien, sabemos nosotros que se desprende de la idea del Estado de Derecho la necesidad de constreñir todo el actuar social, así como el ejercicio de poder, a un marco de legalidad, en donde se construye un sistema de reconocimiento y validez para todos los actos. Con ello, finalmente se materializan estas ideas del iluminismo, el reconocimiento de los derechos de las personas, principalmente como un límite al ejercicio del poder. Lo diré más adelante hablando de democracia constitucional, pero también Miguel Ángel ya lo mencionó. Si bien es cierto, desde las primeras cartas constitucionales no existían los derechos humanos, sino que es un proceso posterior, también es cierto que los derechos humanos en un principio, más que entenderse como prerrogativas para las personas, se entendieron como un límite al ejercicio del poder. Recordemos que lo que se buscaba en este cambio paradigmático era acabar con ese absolutismo que se tenía en el ejercicio del poder. En su formulación original, en el Estado de Derecho está lejana la intención meramente democrática y lo que realmente se pretende es legalizar la dominación, es decir, controlarla. Por ello, partiendo desde su origen, debe atenderse a su evolución para comprender el sentido que tiene finalmente la democracia en la actualidad. Podemos dar por evidente que todo Estado es de derecho, ya que no existe alguno que no tenga un conjunto de normas jurídicas establecidas, así como un sistema de reconocimiento y de validez, es decir, un andamiaje institucional para el control y el ejercicio del poder. Podríamos hablar o no de democracia, que es el ideal que siguen los estados en la actualidad, pero no podríamos dudar de la existencia de un estado en que impere un discurso dominante y que este discurso finalmente se institucionaliza. Siguiendo la línea evolutiva del concepto, transitamos de un mero sometimiento al mandato de la ley hasta una postura más elaborada que crea todo un sistema de reconocimiento y de validez, además de que trata de apuntalar y fortalecer el modelo democrático. Inicialmente, este concepto de Estado de Derecho estaba reservado a aquellos sistemas que constituían las instituciones del pensamiento liberal de la época, tales como la distribución y control del ejercicio del poder, la supremacía constitucional, sometimiento a la ley, el conocido principio de legalidad, la existencia de un órgano legislativo y judicial, este checks and balance o este equilibrio del poder, la existencia de derechos fundamentales y de garantías, y sobre todo la racionalización del poder. Es decir, o en resumen, todo el órgano estatal, todo el Estado, bajo el sometimiento de la ley. Por ejemplo, para Gustavo Zagrebleski, el Estado de Derecho indica un valor, y cito textualmente, es la eliminación de la arbitrariedad en el ámbito de la actividad estatal que afecta a los ciudadanos. Yo aquí lo ampliaría, afecta a la población. En sus albores, el Estado de Derecho se relaciona con el apego irrestricto de la ley y la eliminación de la arbitrariedad. En el siglo XIX, el Estado liberal de Derecho apunta a un fortalecimiento de la sociedad ante el ejercicio del poder público, protegiendo a los ciudadanos de la arbitrariedad administrativa. Pero el Estado, como conformación social, ha ido evolucionando a la par que las ideas y los movimientos sociales que lo exigen. El Estado ya no como un mero observador. Esta es una parte fundamental. Cuando hablamos del liberalismo político de Locke, recordemos que desde la idea del liberalismo se apostaba por un Estado mínimo interventor, es decir, un Estado que prácticamente solo actuara como un estado de represión o policíaco cuando se alterara el orden establecido, lo que también veremos más adelante, pues generó
desequilibrio social, profunda y marcada desigualdad social. Por ello es que se fue transitando cada vez a un Estado con mayor participación activa para mejorar la calidad de vida de la población. Se comienza a exigir del Estado un rol activo en el que no solo se convierte en vigilante, sino además como promotor de una mejor calidad de vida y de una mejor convivencia. Un elemento central en la transformación del entendimiento del Estado lo tenemos concretamente en la idea de los derechos humanos. Aunque no hay mucha claridad desde sus orígenes, el Estado de Derecho contempla la existencia de los mismos, como les decía yo, pero más como un límite al ejercicio del poder, y de manera posterior los derechos humanos toman ya un papel central en la construcción del nuevo paradigma estadual. Pero bueno, evolutivamente, desde finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, el papel de los derechos fundamentales se fue posicionando en los textos constitucionales y en el naciente discurso institucional. Aunque si bien de manera tímida y limitados, lo cierto es que justamente hay un parteaguas, como lo dijo acertadamente Miguel, que es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se entiende que el Estado mínimo interventor genera un desequilibrio social, generando grandes desigualdades y en consecuencia se genera una tensión en el discurso. Yo incluso pudiera traducir esta tensión en el discurso de manera muy sencilla, hablando de los dos grandes diálogos que se generan en ese momento. Por una parte, el liberalismo despiadado, salvaje, dirían por ahí, manifestado en el capitalismo, en el que centra su discurso en la individualidad de las personas, en las libertades absolutas, pero también, evidentemente, con un Estado mínimo interventor que prácticamente queda pasmado y observado ante la realidad social. Y el otro discurso es el comunitarista, ¿no? Que ahí sacrifica la idea del individuo en pos de una identidad social, de la colectividad, por eso se le denomina finalmente comunitarismo, e incluso hablando de un Estado totalitario, ¿no? O el Estado somos todos, o es el ámbito social. Pero evidentemente con el decremento de limitar las garantías o las libertades de las personas. Es por ello que a partir de la Segunda Guerra Mundial se entiende, sobre todo en Europa, que se debe hacer un giro o un cambio paradigmático y que el Estado, si bien debe de garantizar las libertades de los individuos, también tiene que tener una intervención mínima al menos para garantizar los elementos esenciales que garanticen o den mejor calidad de vida a la población. Por eso es que, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se replantea la pasividad del Estado ante las crecientes diferencias y desigualdad social. Se anticipa la necesaria participación del Estado, lejos de esa inicial pretensión del liberalismo, del Estado mínimo interventor que ya habíamos mencionado. Ahora, se entiende, se requiere un equilibrio social por medio de la intervención del Estado, entendiendo que es finalidad de este garantizar el valor máximo de las personas, la dignidad. Considero yo que en muchas ocasiones nos perdemos en el discurso de los derechos humanos y lo dejamos mucho en el ámbito de lo teórico, cuando en realidad deberíamos de traducirlo a una funcionalidad o a un entendimiento material. Los derechos humanos tienen una utilidad y la utilidad es mejorar la calidad de vida de las personas. Pero también cuando hablamos de derechos humanos tenemos que entender que eso, en esta idea subyace justamente la idea de la dignidad de las personas, que sin entrar en ningún gran debate, pues podemos decir que es el permitir o garantizar que una persona se pueda desarrollar plenamente en todos los ámbitos y que tenga condiciones mínimamente de calidad en su vida. Por ello es que se transita a un estado activo que debe ser sensible a las demandas de la sociedad y dinámico para adaptarse a los nuevos procesos. Podemos decir que este es justamente el surgimiento del Estado constitucional de derecho, donde tenemos esta nueva idea, ya no de un Estado pasivo, sino de un Estado activo, pero además en el que los derechos fundamentales ya no se entienden como el límite al ejercicio del poder, sino que los derechos fundamentales se entienden ahora como la finalidad última que tiene el Estado, garantizarlos, protegerlos y finalmente otorgar todas las condiciones que mejoren la calidad de vida de todos.
Aquí nada más, bueno, menciono muy rápido, si luego hay oportunidad les envío los apuntes que yo mismo estoy creando, no sé si esto luego vaya a terminar en un artículo o algo así, pero si bien para algunos es un cambio paradigmático la llegada del Estado constitucional, por ejemplo, Rodolfo Vázquez, en términos de Kuhn, dice que no hay un cambio paradigmático, que solamente hay una transición, pero bueno, eso finalmente será un tema que se pueda someter a la discusión. Lo que sí es cierto es que evoluciona el concepto del Estado y ahora el Estado se enfoca ya no en el límite al ejercicio del poder, sino a la maximización de los derechos humanos. Son estos, como ya decíamos, el medio por el cual se garantiza la dignidad de las personas y con ello pretendemos mejorar la calidad de vida de toda la población. El Estado constitucional de derecho consiste en la inclusión de valores y principios en el texto constitucional por el cumplimiento del principio de legalidad y por establecer mecanismos que materialicen realmente el ejercicio de los derechos humanos. Pero también se trata finalmente de una nueva expresión del constitucionalismo occidental, de una nueva faceta en su historia y que tiene como punto de partida, sobre todo en el siglo XVIII, pero es también una nueva relación del orden político y del orden constitucional como una etapa de la superación del arcaico Estado de Derecho. Y decimos arcaico porque, si bien era un estado de legalidad, tenía también bastantes limitantes. La nueva cuestión social o esas nuevas realidades sociales y económicas, entonces, vendrán a exigir sistemas jurídicos más efectivos de control político, pero también de mayor control y vigilancia hacia los derechos fundamentales. Es decir, tenemos finalmente un nuevo cambio en el entendimiento constitucional. Y este cambio, ya quiero nada más entrar rápido al tema de la democracia constitucional, aunque lo mencionó Miguel, pero solamente por lo menos en algunas ideas. Pudiéramos decir que en un inicio la democracia como modelo de gobierno que se construye en el ámbito occidental es una democracia cuantitativa, es decir, es una democracia que resuelve los problemas de una comunidad atendiendo a las grandes mayorías. Y yo aquí me gustaría recordar lo que mencionaba alguna vez por Churchill, de la democracia no es la panacea ni es la solución que va a resolver los problemas de una comunidad, pero sí es por lo menos el sistema menos malo de todos los que hemos conocido. Por eso es que finalmente, digamos, la democracia se impone como discurso. Pero esta democracia cuantitativa, a mi gusto, tiene limitantes que si bien atienden a un periodo histórico determinado de la humanidad, es decir, un periodo en que la tentación de desbordarse el poder era latente y además un momento histórico en el que podíamos hablar de sociedades prácticamente homogéneas, transitamos de manera posterior a la llamada heterogeneidad en la comunidad. Podemos decir que procesos como el de la globalización económica, la movilización de personas cada vez mayor, medios de comunicación como por ejemplo el Internet que nos llevan a una multiculturalidad, rompen las estructuras tradicionales que teníamos del Estado y los conceptos de pronto quedan rebasados, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hablar de soberanía hoy por hoy cuando hablamos de la autodeterminación y de limitación de los pueblos cuando cae la bolsa de Brasil y arrastra las bolsas internacionales? ¿O cómo hablar de soberanía cuando una decisión del Fondo Monetario Internacional impacta en la legislación de México, por ejemplo? ¿O cómo hablar de esta soberanía cuando organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos revoca resoluciones del máximo órgano de decisión en México, ¿no? Pero también el concepto de ciudadanía transitado, por ejemplo, lo tenemos en el Mercosur o concretamente en Europa, cuando ya existe la ciudadanía multinivel. O cómo hablar de representación cuando hoy por hoy tenemos una crisis de representatividad, la llamada partidocracia, que bueno, no es un fenómeno exclusivo de México, se da en todas partes. Y bueno, uno de los ejemplos más vigentes que podemos tener, y siempre los invito a consultar, es lo que sucede en Italia, ¿no? Que en Italia creo que es uno de los hervideros políticos más curiosos y peculiares, creo que es uno de los laboratorios más interesantes para entender este fenómeno. Pero bueno, eso nos lleva a transitar hacia una llamada democracia cualitativa. Ahora la democracia no se puede conformar con estas ideas esenciales que se tenían, que eran unas elecciones periódicas, procedimientos de impugnación y mecanismos de impugnación y garantizar la alternancia en el ejercicio del poder. Ahora en la democracia cualitativa, pues tenemos que apostar por una democracia de calidad. ¿Qué nos exige esta democracia de calidad? Bueno,
Primero, tener una sociedad corresponsable y participativa. Ya no podemos ser pasivos ante el ejercicio del poder y tenemos que romper esta idea de que el pueblo es incapaz y el gobierno es el que toma las decisiones por el pueblo. Por otra parte, también tienen que abrirse los mecanismos de participación social. No podemos agotar nuestra participación en las elecciones. Tenemos que abrir en esta idea del Open Government, por ejemplo, infinidad de ejercicios, democracia participativa, referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocación de mandato, cabildo y parlamento abierto, en fin, contraloría social, todas estas ideas que hoy por hoy se exigen en una democracia de calidad. Yo diría que a final de cuentas, esas son las grandes ideas que hoy por hoy debe de tener la democracia constitucional. Y nos encontramos en este momento del Estado constitucional de derecho, que debe tener todas estas ideas finalmente que hemos venido manejando. Pero bueno, hoy por hoy, ¿a qué le debemos de apostar? Hablando en el ámbito teórico, lo que la dogmática concretamente nos dice que hoy por hoy tenemos que apostar. Pues en este Estado constitucional de derecho tenemos que apostar por el fortalecimiento institucional, es decir, instituciones sólidas que cumplan con todas estas funciones que tiene el Estado: límite y control al ejercicio del poder, maximización de los derechos de las personas, garantizar o mejorar la calidad de la vida de todas y todos, ¿no? Pero en el ámbito del poder, pues lo que se debe de establecer es que tiene que haber una supremacía de la Constitución como marco de referencia de todo el sistema de reconocimiento y de validez y de reproducción de un sistema. La división de funciones en el ejercicio del poder, este control, y también establecer las reglas del juego, ¿no? Cómo se designan y cuáles son las facultades que se tienen en el ejercicio del poder. Pero esto todo, obviamente, desde el ámbito institucional, en una democracia participativa. ¿De acuerdo? Y ahora venimos al tema del populismo. Yo ya no voy a entrar a la definición de populismo, daré algunos elementos según vaya avanzando, pero creo que Miguel Ángel lo hizo de manera muy clara, porque además el populismo tiene es muy difuso en cuanto a su conceptualización, ¿no? Porque hemos detectado movimientos populistas de extrema izquierda, tanto como de extrema derecha. Lo hemos detectado en países económicamente fuertes o con liderazgo internacional y con países que están sumamente debilitados. Lo hemos detectado hace décadas y lo seguimos viendo en la actualidad. Es decir, ni siquiera tiene una precisión en cuanto al concepto. Pero a mí lo que sí me gustaría apostar es a no confundir el tema del populismo constitucional, porque ahora de repente se empieza a utilizar ello, con el llamado constitucionalismo popular, porque recientemente se ha construido todo un concepto que tiene su origen en Norteamérica y que es el llamado constitucionalismo popular, que si bien yo no lo comparto del todo, digamos, no en todos los ámbitos, creo que es sumamente interesante y es una de las nuevas propuestas que se nos hace en el ámbito constitucional. El constitucionalismo está en una constante y creciente discusión y bueno, hoy por hoy hay muchas teorías que tratan de explicar lo que pasa en la actualidad, ¿no? Podemos pensar en Haberle con este estado cultural, podemos pensar en Ferrajoli con la idea del garantismo, esta idea del constitucionalismo popular que lo promueve principalmente Tusner. Podemos hablar de un constitucionalismo multicultural, es decir, podemos hablar de muchas ideas. Pero estamos cayendo en el riesgo de que mucha gente empiece a confundir constitucionalismo popular con populismo constitucional, y yo quisiera hacer hacer una diferenciación. Primero, esta idea del constitucionalismo popular que nos manejan concretamente Tushnet y Agdil Amar, que son los que principalmente lo manejan, ¿qué nos dicen? Pues primero ellos hacen una construcción, digámosla, es un ejercicio teórico en el que lo que se pretende es recuperar el papel del pueblo en las decisiones constitucionales. ¿Qué pasó en el modelo del Estado constitucional? Se institucionalizó tanto que ahora la interpretación constitucional se le deja única y exclusivamente al máximo órgano de decisión constitucional, la Suprema Corte, por ejemplo, o los tribunales constitucionales. Se dice, se tiene que recuperar, que sea la población como origen del poder, quienes también puedan hacer una interpretación de esta Constitución.
Habla también de que esto se tiene que dar por las movilizaciones populares de carácter espontáneo para que interpreten la Constitución, una interpretación desde la sociedad civil sin cuotas formales que solamente se le otorguen, por ejemplo, a los órganos de decisión, pensar en una Constitución flexible y no completamente abarcativa, es decir, una Constitución de principios que no sea tan rígida como las que el positivismo en su momento proponía, ¿no? Prácticamente, pensémoslo en México, en todo el siglo pasado, hablar de constitución era casi reverencial, casi nos teníamos que hacer deferencias a la constitución, y hablar de alguna modificación constitucional parecía de repente hasta un sacrilegio, ¿no? Porque decían, no, es que el constituyente del 17 dijo que esto era inamovible, lo cual para mí es absurdo porque no podemos anclar la suerte del presente a las decisiones o necesidades que se tuvieron finalmente en el pasado. Y finalmente, una mayor democratización y participación en las instituciones políticas y económicas y recuperar la relación entre el derecho y la política. Como podemos ver, estas ideas del constitucionalismo popular es el fortalecimiento social, sobre todo en el ámbito de la interpretación constitucional, que la Constitución no sea de sabios y que la Constitución la interpreten quienes están investidos de esa autoridad, sino que la Constitución recupere esta idea incluso del constitucionalismo norteamericano, living constitution, una constitución viviente que atienda a las necesidades concretas y inmediatas de una sociedad. Pues finalmente es mediar la voluntad popular a través de las instituciones. Y aquí las dos cuestiones que creo que son importantísimas para de ahí irme justamente a la crítica de un posible populismo constitucional. Primero, si bien es cierto que en el constitucionalismo popular se pretende recuperar la participación social en la interpretación de la Constitución, también es cierto que se pretende por medio de instituciones, es decir, es un procedimiento institucionalizado. Y por otra parte, esta idea de rescatar el lugar del pueblo, pero por medio de diálogos inclusivos. Uno de los elementos de la democracia constitucional es que hay mayorías y muchas minorías, y no se puede excluir de ninguna manera a las minorías. Incluso cuando habla Bobbio de las reglas de la democracia, en su sexto punto, dice Bobbio, jamás se puede sacrificar los derechos de la minoría por la decisión de la mayoría. Es decir, los grandes derechos de libertad y de igualdad no se pueden someter a la voluntad de la mayoría, sino que tiene que reconocerse dentro de un estado de pluralidad. Pero bueno, ¿cuál es la oposición justamente con el populismo? Y como ya lo decía al inicio, pues falta una precisión conceptual. Lo encontramos en discursos radicales tanto de derecha como de izquierda. Genera una tensión con el liberalismo y los principios de la democracia constitucional, referentes sobre todo a los límites del poder del Estado y la defensa de los derechos de la minoría. Como bien decía Miguel Ángel, el discurso del populismo se centra en un líder carismático, que es el que prácticamente decide qué hacer y qué no hacer y que se pretende imponer sobre todas las instituciones. Pero además se construye el discurso del enemigo, del otro. El pueblo sabio, que somos la mayoría, rechaza a esa élite corrupta y en consecuencia las decisiones del pueblo son unitarias. No podemos soportar ni tolerar que haya minorías. Es un discurso, digámoslo así, avasallante. ¿Cuáles son estos rasgos característicos del populismo? Se genera una distinción entre el pueblo, comunidad sociológica, contra la élite corrupta, mayorías contra minorías, lo que nos lleva a una polarización política, amigos y enemigos. Un desapego a los procedimientos de las democracias. En el ámbito populista, no es lo que yo diga, ¿no? Y de repente, bueno, quiero desaparecer el aeropuerto y hago una consulta el domingo sacando mesas de votación en la calle, ¿no? Por ejemplo, para tomarlo desde el ámbito de México. ¿Está mal la participación ciudadana? No, nada más que hay que institucionalizarla. Hay que establecer cómo se puede exigir, qué mecanismos debe de seguir, cómo se va finalmente a evaluar estos mecanismos de participación. No instituciones, sí liderazgos carismáticos. ¿Cuál es el problema central que yo veo del populismo? Pues que tiene un verticalismo en el ejercicio del poder y por otra parte son tendientes a la falta de la rendición de cuentas. Si bien es cierto que el populismo puede generar efectos democratizadores, también es cierto que lo hace por medio de reemplazar
las instituciones. Pero esto también muchas veces nos puede llevar a pensar ilusoriamente que estás empoderando a las personas, pero en realidad yo creo que eso es una percepción falsa, porque más bien se crea una audiencia pasiva, podemos decir, un clientelismo político. Por otra parte, el populismo compromete al pluralismo, porque busca la unificación de las decisiones de las masas y no piensa concretamente en esos pequeños grupos que pueden y de hecho deben de tener una opinión distinta. El populismo también tiene una cuestión peculiar. En general desdeñan a la Constitución y cuando la utilizan es por una cuestión de oportunismo o de oportunidad. Cuando me conviene la utilizo, cuando no, hablamos o actuamos fuera de la Constitución. Relaja los controles del gobierno y acrecenta el poder del Ejecutivo y sobre todo omite procesos en las tomas de decisiones, procesos deliberativos, horizontales y reflexivos. Y bueno, les decía yo, estos son todos los elementos del populismo. Por lo tanto, creo yo que evidentemente no podemos hablar de un constitucionalismo populista o de un populismo constitucional porque se contraponen, son ideas contrariamente distintas. Es decir, si hablamos de constitucionalismo o de Estado constitucional o de democracia constitucional, no puede caber el populismo como una forma del ejercicio del poder, porque simple y sencillamente la democracia pues tiene un valor en las instituciones, tiene un valor dentro de la Constitución, tiene un sistema de reconocimiento y de validez anclado en procedimientos, tiene una clara y apuesta fundamental en la limitación del poder y sobre todo, tiene que garantizar los derechos y libertades de las personas. Por ello, finalmente mi conclusión es que es incorrecto hablar de un populismo constitucional, porque como anticipé, se contraponen ambas definiciones y por su naturaleza o nos encontramos ante un populismo o necesariamente ante un Estado constitucional de derecho o una democracia constitucional. Espero no haberme alargado demasiado. Hasta acá le dejo, mi estimado Israel, y quedo a tus órdenes. Muchas gracias, Javier. Creo que dejaste, igual que Miguel Ángel, muchos puntos para la discusión, algunos que probablemente puedan ser juzgados o percibidos como polémicos, ¿no? Pero pienso yo que, bueno, pues al final hablar de populismo siempre tiene que ver con esta polemización de los términos, ¿no? De referencia. Ahora, yo quería, en lo que por ahí aparecen algunas preguntas, simplemente preguntar dos cosas respectivamente, ¿no? A Miguel Ángel una y después a Javier la otra. A Miguel Ángel, a mí me llama mucho, digamos, en tu exposición, este trabajo que haces, digamos, de el esfuerzo de operacionalización conceptual, que creo es una cosa muy importante, ¿no? Y sobre todo cómo traducir, digamos, en la experiencia de la vida política de un país, como lo señalaste en varias ocasiones, el populismo como un estilo de hacer política, un estilo de ejercer el poder en última instancia. Pero a mí lo que me interesa, siguiendo tu intervención, es preguntarte sobre los efectos que producen las tensiones constitucionales entre lo que llamas tú el poder movilizado, ¿no? Del pueblo y el poder institucionalizado del mismo. En dos sentidos. En el sentido, evidentemente, constitucional de un Estado, ¿no? Democrático, etcétera. Pero yo pensaba, y particularmente para el caso mexicano, no solo en términos de la federación, vamos a ponerlo de ese modo, sino si pudiéramos nosotros también arguir que esas tensiones también son subyacentes, por ejemplo, a las constituciones estatales, ¿no? En el caso mexicano, ¿sí?
porque en gran medida lo que hemos, ponemos la atención en general a el caso del gobierno federal, evidentemente, ¿no? De la titularidad del poder ejecutivo federal. Pero, ¿qué pasa con los gobiernos estatales, ¿no? La larga historia post-revolucionaria de los gobiernos estatales en México nos señala que ha habido distintos esfuerzos, ¿no? Desde distintos estados de también poner, digamos, a rechinar estas tensiones, ¿verdad? Entre la institucionalización del poder y la movilización de sus recursos. Yo quisiera preguntarte eso, ¿no? Con relación a esas tensiones, ¿no? Los efectos y estos dos niveles, llamémosle, ¿no? El de la estatal y el federal. Por otro lado, rápidamente, Javier, me llamó mucho la atención cómo fuiste deslizando el tema del Estado de Derecho, después el tema de los derechos humanos, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, cuando tú hablabas de que los derechos humanos al final tienen el objetivo de mejorar la calidad de la vida de las personas y dentro de este mejoramiento, la dignidad de las personas es algo importante, algo fundamental. Yo me gustaría escuchar tu reacción sobre si el discurso populista, al hablarle, por ejemplo, a las clases sin poder, a los excluidos, no de algún modo intenta cubrir esta pretensión de dignificar, y pongo entre comillas, de algún modo a las personas. Y por otro lado, el tema de, sí, es posible esa dignificación, por ejemplo, las ayudas económicas, ¿no? Toda la retórica del bienestar, que al final podría también leerse como un intento, sí, popular de elaborar un discurso en torno a la calidad de vida, ¿no? Porque al final el populismo en última instancia se dirige a clases sin poder, no nada más los excluidos históricos, sino también los nuevos excluidos, ¿no? Esas serían mis dos primeras preguntas y aprovecho porque estoy viendo aquí en el chat que hay algunas preguntas. Alguien pregunta, dice, y es para los dos, en los populismos de extrema izquierda, así como los de extrema derecha que actúan fuera de la Constitución, ¿cómo pueden defenderse los derechos humanos? Esa sería la primera pregunta. Y después, para Javier dice, usted habló de la dignidad como uno de los elementos inherentes de los derechos humanos. Mi pregunta es la siguiente, ¿de qué manera el populismo degrada o impulsa la dignidad? ¿Podría ahondar en el caso de México, especialmente en el cambio constitucional que garantiza la pensión de los adultos mayores? Bueno, creo que aquí ya hay una primera batería de cosas sobre las cuales podríamos abrir discusión. Los escucho de nuevo. ¿Empieza el Javier o empiezo yo? No, en el mismo orden, Miguel Ángel, empiezas tú, por favor. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de dar mi punto de vista respecto a las preguntas que se plantean, no sin antes felicitar al doctor Javier por su exposición que acaba de realizar, que me parece muy brillante, en la cual coincido en muchos puntos, ¿verdad? Bueno, es difícil no extenderse porque vienen varios puntos ahí planteados. Voy a tratar de ir desglosando cada uno. A ver, yo considero, por lo que respecta al constitucionalismo en general y en particular a la democracia constitucional, que las instituciones que se plantean en la democracia constitucional, hay un problema actualmente. Por ejemplo, si vemos las instituciones estas desde un punto de vista netamente formal, democracia, y lo traducimos únicamente con votos, elecciones, representación, mayoría relativa, etcétera, etcétera. Si únicamente lo traducimos a esto y lo vemos desde un punto de vista formal, pues vamos a llegar a la conclusión de que realmente sí hay gente excluida y de que realmente pues hay una crisis de representación. Ese sería mi criterio. En tal sentido
es por eso que sería un elemento que vendría a darnos elementos para, un elemento que pudiéramos utilizar como explicación el por qué los populismos se han ido extendiendo, han tenido éxito. Una parte es por esa crisis de representación. Repito, porque si concebimos a la democracia únicamente desde el punto de vista electoral y únicamente ciertas instituciones formales, repito, hay personas que quedan excluidas y además dentro de esas instituciones, lo que se toca al sistema representativo considero que se encuentra en crisis. ¿Cómo lo explicaría esto yo del sistema representativo que se encuentra en crisis, la crisis de la representación? Bueno, haría una explicación que trataría de fundamentarla desde un punto de vista histórico. Me parece que hay que tener siempre en cuenta la perspectiva histórica para ver cuál es la evolución y luego tratar de contextualizar. Si nos ubicamos, por ejemplo, en el constituyente en Francia, cuando se iba a crear la Constitución de 1791, de ahí surge la idea de que la representación va a ser de la nación. Y esto tiene como antecedente, pues que el rey, cuando convoca a los estados generales y van sus delegados, que no se limiten a la representación de intereses. Entonces, esto pasa, vamos a decirlo, retoma el constitucionalismo, pero ha llevado a la idea de que la representación, de prohibir el mandato obligatorio, la representación de intereses y que los legisladores representen verdaderamente a la nación. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad es que las y los legisladores representan intereses y rompen con este principio. ¿Sí? Rompen con este principio y con eso que se había planteado desde el constituyente que crea la Constitución de 1791, que represente a la nación, pues en realidad no se cumple. Si vemos una lectura de Norberto Bobbio en El futuro de la democracia, pues menciona que este es el principio más violado. Dice, no hay principio más violado que este de la representación. Y por eso se presenta un fenómeno. Él señala en Europa que finalmente muchos de los problemas y de las decisiones no se van a resolver con esa ficción de representación de que se representa a la nación, sino que se va a resolver en lo que él llama un modelo neocorporativo, donde está el Estado, pues que no, por esencia debía representar a todos, y por otra parte está un grupo, vamos a decir empresarios, etcétera, etcétera, y por otra parte el otro grupo, ¿sí? Vamos a decir trabajadores, etcétera, etcétera, y ahí es donde realmente se resuelven los problemas. Entonces, frente a esa crisis de representación, pues creo que obviamente que va a haber un auge del populismo en muchos de los países, porque esa crisis de representación es en diferentes países. Bueno, en diferentes países, al menos los que he estudiado, encuentro que se presenta ese fenómeno. Por otra parte, coincido con Javier en que hay que tener en cuenta una sociedad pluralista. ¿Sí? Coincido. El problema del constitucionalismo, de la democracia, sobre todo la democracia, es que la modernidad, vamos a decir, se plantea como una democracia representativa y vienen los problemas que acabo de mencionar. Pero el fundamento de esa democracia, de una democracia liberal, es el individuo, vamos a decir, en lo particular, después de acabar con esa concepción orgánica que venía en la Edad Media. Es el individuo. Entonces, esa sociedad política en realidad está formada, según esa concepción, por individuos particulares, la soberanía del individuo, el individuo racional, etcétera, etcétera, que debía de ejercer ese poder que tiene ese, vamos a decir, el individuo soberano, pero sin intermediarios. Pero la realidad también, en lo que acontece en la realidad, es que pues hay grupos
Entonces, esa sociedad monista que se concibió pasando lo que dijo Javier de la soberanía del rey absoluto, el soberano, que se pasa a la sociedad, esa concepción monista, pues ya no cabe en la realidad actual, porque es una sociedad pluralista donde hay diversos grupos. ¿Sí? Entonces, y puedo seguir mencionando diversas cuestiones. Puedo seguir mencionando diversas cuestiones, por ejemplo, el constitucionalismo. Esto es de la democracia, pero puedo también mencionar del constitucionalismo. El constitucionalismo, utilizamos ciertos conceptos, ciertas categorías, etcétera, pero yo creo que en el fondo no es establecer únicamente reformas en artículos o que crear una nueva constitución. Hay que ir más atrás. Hay que ver la teoría de la Constitución, cómo ver si esos conceptos, esas categorías que utilizamos para explicar los fenómenos del pasado, si son actualmente útiles para nombrar o para que tengan, para significar los fenómenos actuales. Entonces se presentan ahí problemas de inclusión en el constitucionalismo y otros fenómenos sobre el fetichismo constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es una de las explicaciones de por qué el populismo ha cobrado tanto auge, ¿no? Y claro, la división entre pobres y ricos pues cada vez se ha acentuado más. Entonces, el populismo no es que vaya en contra de los valores de la democracia, no, lo reconoce, pero el problema que se pudiera presentar es que, como diría este señor Müller, de que en determinado, John Bernard Müller, de que en determinado momento llegue a degradarlo. O sea, ve este fenómeno de la representación que está en crisis, y si está en crisis y nuestras legisladoras y nuestros legisladores representan intereses de grupos y no representan el interés de la nación, pues obviamente que se va a formar lo que menciona Laclau de cuando empieza con toda su metodología de que primero hay peticiones y luego se forman cadenas equivalenciales, etcétera, etcétera. El pueblo se va a organizar de alguna manera y van a surgir líderes que de alguna manera sean pues esa voz del pueblo. Pero el problema ahí, entonces, el problema va a ser de que en el populismo, es por eso que algunos autores lo consideran como un correctivo de la democracia, pero también lo pueden considerar cuando se va al otro lado como una degradación de la democracia. Esa, vamos a decir que también el mismo John Barnard Müller lo considera como una forma degradada de la democracia. Entonces, yo creo que esa democracia en sentido formal, con esas instituciones, como la cuestión de la representación entran en crisis, lo que mencioné es el pluralismo y de parte de la Constitución, no la Constitución entenderla como un texto escrito, porque va más allá, ¿no? En la Constitución, sino hay que ir más al fondo y hacer una revisión, y esa es tarea de nosotros, los investigadores, los académicos, los constitucionalistas como Javier y su servidor, de hacer una revisión de las categorías que estamos empleando, hacer una revisión de lo que también dijo Javier, de la globalización. Hay otras formas de crear derecho con el pluralismo jurídico. Hay que tomar en cuenta el fenómeno de la supraestatalidad. Una corte interamericana que dicta una sentencia contra México es derecho nacional, es decir, finalmente tiene que ser acatada, como sucede en el caso de Rosendo Radilla, tiene que ser acatada tanto por el Poder Ejecutivo, Legislativo, como por el Judicial, que en principio se discutió cuando iban a crear el expediente varios 912, si le correspondían o no obligaciones. Obviamente que le correspondían, como desde el principio lo señaló el doctor José Ramón Cosío, el ministro en retiro, en el sentido de que le correspondían obligaciones y que dan lugar
el expediente varios 912 y establecer el control de convencionalidad a través de un modelo de control de constitucionalidad como estaba establecido en México y establecer el control difuso. Esa es por lo que se refiere a la primera respuesta. Por lo que se refiere a la segunda cuestión, ya referida a México, pues obviamente que hemos tenido gobiernos populistas y en México actualmente, pues yo creo que me atrevo a decir, un gobierno populista. Si hay un gobierno populista, yo le he dado vueltas a esta cuestión y creo que analizo sobre todo el discurso de nuestro presidente. Y en el discurso, por ejemplo, en el discurso inicial, en el de toma de protesta, pues encontré pues que se adecua al discurso populista. Ahí el villano, a diferencia de cuando era candidato o era oposición, que era la mafia del poder, etcétera, etcétera, en el discurso de toma de posesión, el villano es el neoliberalismo, que lo toma como villano y que de ahí se desprende la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que cabe ahí, ojo, ojo, yo no estoy calificando, al menos en este momento, no estoy calificando las acciones de gobierno. Una cosa es la forma de hacer política, porque yo por eso conceptualicé el populismo como una forma de hacer política y con los elementos esenciales, pueblo, antagonismo, etcétera, etcétera. Y otra cosa sería calificar la obra de gobierno del presidente. Creo que no es el objeto de esta mesa, ni Javier ni yo nos hemos referido a ello. Yo creo que calificar la obra de gobierno, hacer la interpretación de de las acciones, de la gestión pública en relación con los hechos que actualmente existen, como la pandemia y esta cuestión, pues podemos dar nuestra opinión, pero hacer la calificación, yo coincidiría con lo que dice Gadamer en sus fundamentos filosóficos que se refieren a la interpretación, a la hermenéutica, de que esto se debe hacer a distancia, porque ahorita todos estamos muy tensos por la pandemia, y yo lo que he hecho con las acciones de gobierno del presidente es analizar cada una, la constitucionalidad de esto, la constitucionalidad de esto, y doy dos ejemplos. Hay acciones que me han gustado, por ejemplo, la reforma que se hizo en materia de afrodescendientes, pues era un sector excluido, entonces me pareció muy, no, muy adecuada esa reforma, que habíamos tardado años, es lo que dije, que presentan problemas en el constitucionalismo de exclusión. Entonces me pareció muy afortunada, pero no me pareció afortunada la reforma en la cuestión de el aumento del catálogo de delitos. Yo como magistrado en retiro, pues yo sé que no es con el aumento de las penas, como podemos ver, perdón, no es con el aumento de las penas como se van a solucionar los problemas. Acabamos de publicar este libro que sería Indagaciones en torno al populismo penal en México, de Tirán Blanc. Escribo ahí, nos coordina Manuel Vidaurri, etcétera. Entonces, ahí menciono de que no es con el aumento de penas como se va a solucionar. Entonces, veo que hay actos positivos como esa reforma, veo hay actos que no me gustan como esta otra reforma, pero calificar toda la obra de gobierno, repito, con Gadamer diría que esta facultad, vamos a decir, esta hermenéutica, esta interpretación, pues habría que hacer la distancia. Pudiéramos hablar de actos de gobierno en concreto. Si pudiéramos hablar de gobiernos que ya han concluido y verlos a distancia, el gobierno de Hugo Chávez, este, Perón, etcétera, etcétera. Y nada más que pues no me refiero a ellos porque ya ayer me gustó mucho la intervención que tuvieron los argentinos y otras personas, el compañero de Ecuador, etcétera, etcétera, y ellos se refirieron a eso. Entonces,
Sí hemos vivido en México el populismo, ¿va? Sí lo hemos vivido, pero habría que analizar, no es lo mismo el sexenio del general Lázaro Cárdenas al sexenio de Luis Echeverría. ¿Por qué? Pues porque las condiciones históricas eran diferentes, son diferentes y habría que dedicar toda una serie de sesiones para estudiar al populismo en México. En tercer lugar, en lo que se refiere a las constituciones locales, lo que ha sucedido en lo local es que se reproduce, por lo general, se reproduce, actualmente se ha reproducido, vamos a decir, por ejemplo, el presidencialismo, pues se reproduce a nivel local con los gobernadores. Obviamente ahí también requeriría programas y programas porque habría que estudiar cómo fue la conformación del poder político en México. Habría que estudiar la cuestión del caudillismo, habría que estudiar de los hombres fuertes, de los caciques, cómo se acaba con una generación de caciques, luego surge otra generación de caciques, y ese presidencialismo se instaura apoyándose en los caciques locales. O sea, es otra interpretación, ahí yo soy muy dado a estudiar las historias locales, ¿verdad? De estudiar el constitucionalismo local, y después de estudiar el constitucionalismo local, para ya no abarcar más tiempo, pues yo le digo que ha habido sí un uso, pero un abuso de las constituciones locales, que los gobernantes han tratado en muchas de las ocasiones, hay muchos ejemplos, que han tratado de únicamente, pues, adecuarlas a sus propios intereses para justificar ciertas acciones que serían injustificables, que serían injustificables. Ya vimos el ejemplo de un gobernador que lo eligieron únicamente por un lapso de tiempo corto, como estaba la convocatoria, y que quiso extenderlo a más años. Finalmente le tuvo que poner un freno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, yo creo que desde el punto de vista académico, los investigadores, los académicos, debemos impulsar estas historias locales, el constitucionalismo local, el control de constitucionalidad local se debe de impulsar. Sin embargo, pues casi siempre la doctrina se ha centrado en la Constitución Federal y en la historia así en general, pero hay historias locales, hay constitucionalismo local y habría que documentar estos casos a los que me refiero, que son una vergüenza nacional y que la Corte le tuvo que poner un remedio. Hasta ahí dejaría mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Javier. Gracias, Israel. Mira, para comentar muy rápido, porque además creo que la pregunta que nos hizo Cristian tiene referencia con lo que tú justamente habías señalado. Y para dar una definición muy sencilla de dignidad, digamos, primero, dignidad no es otorgada ni reconocida por nada. Dignidad se entiende que es inherente a las propias personas y tiene que ver con una cuestión de respeto. Te respeto, te reconozco en lo que eres y te respeto finalmente por ello. Y creo que también la dignidad tiene un componente material, es decir, el componente material es que se te den no solamente el trato y el reconocimiento, sino que se generen las condiciones mínimas. Yo, por ejemplo, creo que donde existe pobreza, pues no se está garantizando la dignidad de las personas. Creo que ahí también viene uno de los problemas estructurales que tienen todos aquellos países donde se produce pobreza o se genera pobreza, pues difícilmente se puede garantizar la dignidad. Y en cuanto a la pregunta de si en un sistema populista se garantiza o no la dignidad, volvería a lo que inicialmente decíamos Miguel Ángel y yo. El tema del populismo es que no tiene ni siquiera una definición clara de conceptual, ni se puede ubicar o identificar en un solo plano o en un solo momento. Es decir, yo creo que puede haber gobiernos populistas que claro, que pueden garantizar por medio de actos la dignidad de las personas, como también en democracias consolidadas puede no materializarse ello, ¿no? Entonces, no necesariamente ser un gobierno populista implica que no se garantiza la dignidad de las personas. Por otra parte, también, si bien es cierto, como tú decías, Israel, y creo que lo mencioné yo, una de las características del populismo es que, permítase la mención, darle voz a los sin voz.
Creo que esa es una de las grandes características que tiene el populismo. Esos grandes grupos sociales que han sido olvidados, que han sido o que permanecen ocultos, de repente salen. Creo que ahí está la gran fuerza del populismo y evidentemente el ser escuchados abona a la dignidad, indudablemente abona a la dignidad, pero no necesariamente la garantiza a plenitud. También habría que analizar, y en eso coincido con Miguel Ángel. Yo, por ejemplo, creo que no se puede, y coincido plenamente en lo que decías, Miguel Ángel, qué oportuno fue que lo mencionaras. Si bien se están poniendo ejemplos, no se está calificando concretamente a ningún gobierno, porque además las acciones de gobierno creo que hay que analizarlas primero de manera individual, cada una de ellas. Puede haber acciones muy, muy loables y aplaudibles, como puede haber otras muy, muy criticables. Pero creo que finalmente para hacer el análisis de un gobierno, y yo así se lo digo durante años que llevo dando clase en la maestría de administración pública, concretamente en políticas públicas, les digo, el análisis de un gobierno lo podemos hacer hasta una vez concluido su totalidad del gobierno. Es decir, hacemos el corte de caja. Es decir, una vez que termine la actual administración, podemos hacer ahora sí un análisis concreto y tomar definiciones, ¿no? Pero a final de cuentas también lo que quería decir es que programas como el de adultos mayores o cualquier tipo de programa social, si bien otorga un beneficio económico que pueda ayudar o desahogar una situación concreta, habría que analizar cada una de esas acciones para determinar si abona o no en la dignidad de las personas. Porque digo, si a lo mejor en un programa social le das láminas a una familia para que le ponga a su casa, pues indudablemente es un beneficio material. Pero si esa vivienda sigue careciendo, por ejemplo, de energía eléctrica, de drenaje, de agua potable, pues no creo que necesariamente se esté materializando la mejor calidad de vida de la población y garantizar la dignidad de las personas. Por eso creo que sería muy riesgoso de mi parte y muy irresponsable además pretender calificar una acción concreta en el impacto que puede tener, porque también creo que el impacto va a ser directamente en cuanto a la persona. Seguramente habrá personas que un incremento de 2,000 pesos mensuales en su pensión les resuelvan materialmente su situación, y imagino que también habrá quienes no. Entonces, ese creo que es el riesgo de poderlo mencionar. Pero sí concluiría con esa parte. No podemos generalizar de ninguna manera. Es más, yo siempre soy enemigo de las generalizaciones. Y el populismo puede, sí, abonar para la dignidad de las personas, el reconocimiento de grupos excluidos, pero no necesariamente esto puede ser en su totalidad. Y creo que así como yo llamé mi ponencia, que fue los riesgos que se enfrentan ante el populismo versus el Estado constitucional o la democracia constitucional, y a tu pregunta expresa, ¿cómo defender los derechos humanos? Creo que ese es uno de los grandes retos. ¿Qué vamos a hacer? Porque mira, Israel, te lo comento, aún desde las democracias consolidadas, creo que uno de los grandes adeudos o pendientes que existe en la actualidad es que realmente se materialicen los derechos humanos. Tener un catálogo, un reconocimiento, no necesariamente nos lleva a su materialización. Y creo que esa siempre ha sido la constante crítica al Estado constitucional. Es más, yo creo que los populismos surgen por la falta de representación y por la deslegitimación de las instituciones, como que las instituciones no han sabido ser capaces, insisto, eso se da en Estados Unidos, se da en Francia, se da en México, se da en Argentina. Las instituciones no han sido capaces de dar respuesta real y eficiente a todas las necesidades de una comunidad. Por ello creo que los populismos han crecido. Por ello creo que hoy las instituciones están debilitadas y justamente cómo defender los derechos humanos, bueno, pues yo sí sigo apostando, honestamente sigo apostando por el fortalecimiento institucional. Creo que más bien el gran reto es cómo recuperamos la confianza en las instituciones, cómo las fortalecemos y cómo hacemos instituciones, como lo mencioné en la plática, sensibles a lo que quiere la sociedad y dinámicas en cuanto a sus procedimientos, que dejen de ser tan rígidas y que atiendan a las necesidades de cada población. Y ya por último, Miguel Ángel, hace poco fui presentador de tu libro, de tu texto, me invitó el coordinador y estuve ahí con algunos otros coautores y un excelente texto, por cierto, que justamente abona en este tema. Muchas gracias. Felicitaciones por la exposición. Muchas gracias. Hay una última pregunta pero creo ya ambos han respondido. La voy a leer. Para escucharles un comentario final a cada uno de ustedes. Dice, para algunos autores el populismo
constitucional en América Latina se ha manifestado a través de las reformas constitucionales de Ecuador, Venezuela y Bolivia, en donde, por ejemplo, se ha extendido el periodo presidencial. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el orden jurídico mexicano ante el uso instrumental de la Constitución frente al surgimiento de líderes populistas? Yo creo que es una pregunta que hasta nos está dando el pretexto para justo cerrar ¿no? Su mesa con un comentario final de cada uno de ustedes. Adelante, Miguel Ángel, por favor. Sí, muchas gracias. Me parece muy interesante la pregunta. Yo creo que hay dos o tres cuestiones por mencionar, aunque sea brevemente, porque yo sé que sigue otra mesa. Una tendría que ver, eh, al menos nosotros los que somos constitucionalistas y que estamos dedicados a la investigación, a la academia, yo lo que propongo es hacer una revisión de esas categorías que emplea el constitucionalismo para que sean adecuadas al momento actual. Eh, que no se dé el fenómeno de exclusión, sino que puedan realmente reflejar los acontecimientos y los problemas, etcétera, etcétera, que están aconteciendo actualmente. Además, colocar, vamos a decir, en su justa dimensión, que no haya un fetichismo constitucional en el sentido de que la Constitución finalmente resuelve todo. No, no, tiene que haber acción política para que evitar ese fenómeno de una instrumentalización de la Constitución, pues tiene que haber la acción política de parte de todos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, vimos una carta que un ejemplo, una carta que le dirigieron los intelectuales al presidente López Obrador, aunque no es para una reforma constitucional, sino para un proyecto de gobierno, pues lo mismo pudiéramos decir en el caso de las reformas constitucionales. Otro ejemplo, el caso de que un candidato a gobernador que ha estado acusado de violación y que lo hemos visto en vídeos, pues en estado alcoholizado, ebrio, peleándose con policías, yo creo que la acción del pueblo debe frenar ese tipo de acontecimientos. Y repito, lo mismo debe suceder con la cuestión de la Constitución. Deberíamos los mexicanos y las mexicanas ser muy celosos de nuestro texto constitucional. Es nuestra, como diría Nino, vamos a decir, es lo que nos guía, es nuestra carta de navegación, al estilo de Santiago Nino. Entonces deberíamos de ser muy celosos. Ahí están las decisiones fundamentales, como diría Carl Schmitt, de las y los mexicanos. Entonces debemos ser muy celosos con nuestro texto constitucional. Eso sería por lo que respecta a la acción política de los constitucionalistas. Repito, no ver una revisión del texto. Los constitucionalistas que tenemos un punto de vista científico, empezar más atrás con una revisión de la teoría de la Constitución, las nuevas categorías que debe emplearse, igual tener en cuenta el fenómeno de la globalización, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte nosotros, ¿qué podemos hacer en lo particular como constitucionalistas? Esa revisión. Pero no nada más del texto constitucional, porque reformas ya hay muchas. Ahorita hay, voy haciendo ahí una revisión constante de la Constitución y ahorita ya son 752 artículos reformados. Y de los 136 muchas veces se ha reformado cada artículo y solamente algunos no. 752, 737 son del 1 al 36 y agréguenle 15 de los artículos transitorios. 752 son 245 decretos de reforma constitucional los que hay. Ahorita con el presidente López Obrador van 44 artículos reformados, 12 decretos. Entonces, el problema no es la cantidad, el problema es el contenido y si fuimos incluidos en la discusión de si nada más el Congreso muchas veces convoca y nada más para cumplir con formas o si realmente se toma en cuenta la opinión del pueblo, en ese caso cuando convoques de expertos, de representantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en el papel personal de Javier, mío y otros estudiosos,
como son los que se encuentran en este foro, es hacer esa revisión de esas categorías y de otros aspectos, tomar en cuenta los fenómenos de globalización, etcétera, etcétera. Y en cuanto, como parte nosotros de la sociedad política, pues tratar de manifestarnos esas cartas de los intelectuales, nuestra participación en los foros, y ahorita hay una participación que se ha tornado un poco violenta para tratar de evitar esa candidatura de ese personaje al que hice referencia. Entonces la acción política del pueblo es determinante. Y finalmente diría, pues en determinado momento hacer una revisión del diseño constitucional. Eso siempre hay que adecuarlo a las circunstancias actuales. Siempre eh, debe estar vigente porque si no somos rebasados. El ejemplo que di de los afrodescendientes, los afromexicanos, ¿qué sucede? ¿Cuántos años se tardó para ser incluidos dentro de la Constitución? ¿Cuántos años? A la mujer se reconocen sus derechos primero en el ámbito municipal en el 47 y hasta el 53 para que tenga el voto en todo tipo de elecciones, se le reconoce ese derecho. Entonces, creo que por ahí debe ser la jugada, y sí coincido, en el ámbito local sobre todo es donde se ve la instrumentalización de las constituciones locales, y yo como ex magistrado también digo que muchos de los casos que suceden y que vemos en la vida política, hay también una instrumentalización de la justicia. Pero pues la sociedad mexicana debemos ser muy celosos de nuestra Constitución, no entendida nada más como el texto y un número de artículos, sino por las decisiones fundamentales que están ahí consagradas, básicamente en lo que se refiere a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Javier, un último comentario, por favor. Sí, y ya muy sencillo. Mira, a mí que me digan que se materializa el constitucionalismo, el populismo constitucional por medio de reformas como las que se mencionaron, tendría mis dudas, incluso que ya podamos hablar propiamente de una constitución. Voy a poner el caso de Venezuela. Cuando en Venezuela se asume una reforma en la que el Parlamento delega sus facultades legislativas al Ejecutivo para que por vía decreto pueda tomar decisiones, pues creo que ya no estamos hablando de un sistema constitucional, porque una de las características del sistema constitucional es justamente la división de funciones en el ejercicio del poder. Si uno de los poderes constitucionales se le delega a otro, pues tendremos cualquier otro texto, pero yo creo que propiamente ya no sería una constitución. Dirían los norteamericanos, si parece como pato, tiene pico de pato y camina como pato, es un pato. Pero si una constitución no contiene los elementos que le dan su naturaleza, pues difícilmente creo que esa sería una constitución. Yo creo que es más, concretamente en el caso de Venezuela, estamos hablando de un sistema para mí, en el ámbito personal, no democrático, que no contiene los elementos de una democracia constitucional y seguro de un Estado constitucional de derecho. ¿Y cómo evitar que eso pueda suceder en México? Pues volviendo a lo que les decía de la democracia participativa. Creo que tenemos que ser corresponsables y coparticipativos y tenemos que estar atentos. Coincido con Miguel Ángel en lo que decía, y yo me voy a referir al concepto de constitución que a mí más me gusta, que es el de Ferdinand Lasalle, que una constitución no es el documento o el texto como tal, coincido, sino que es en realidad los factores reales de poder, es decir, esas luchas constantes, la política, la institucionalidad, todos estos procesos, los que finalmente mantienen viva y hacen vigente a una constitución. Por eso yo creo que tendríamos que ser muy críticos, muy vigilantes, pero además participativos y reactivos también para justamente mantener y garantizar que nuestro modelo democrático y nuestro modelo institucional siga vigente. Sería todo por mi parte, Israel. Nuevamente muchas gracias a ti. Miguel Ángel, qué gusto conocerte y escucharte, y espero que estemos en próximos proyectos. Igualmente. Bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel, Javier, de verdad ha sido una mesa muy aleccionadora, ¿sí? Yo espero que tengamos ocasión de seguir discutiendo. Miguel Ángel, te tomo la palabra, tenemos que hacer un coloquio sobre la historia del populismo en México.
las experiencias estatales, bueno, federales, pero también locales, ¿no? Y pensar en torno a esta suerte de permanencia, ¿no? De los hombres fuertes, de los liderazgos carismáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Sean estas palabras para agradecerles de nuevo su participación, su tiempo, y bueno, ya estamos